¿Por qué seguimos hablando de Raúl Sendic? Pero es que los políticos siguen hablando de Raúl Sendic. Seguiremos hablando mucho. A ver. ¿El vicepresidente es o no legislador? La bancada de senadores del Frente Amplio afirmó que no, y por lo tanto señaló que no aplica para el caso el numeral 10 del artículo 77 de la Constitución. El vicepresidente es un cargo propio que no equivale al de legislador, más precisamente al de senador. Por el contrario, se trata de cargos formalmente distintos, con procedimientos de designación y sustitución diferentes. No cabe ninguna duda de que puede haber controversias respecto de los diferentes artículos, pero en esas controversias nos adherimos a las diferencias que quedan claramente marcadas, por ejemplo, en el artículo 94 de la Constitución de la República, donde dice que la Cámara de Senadores se compone de 30 miembros. La bancada oficialista respaldó el acto administrativo que otorgó el subsidio para el ex vicepresidente Raúl Sendic. Los partidos de oposición, por su parte, afirmaron que el acto es inconstitucional, solicitaron dejar sin efecto el subsidio y ponerlo a consideración del Senado. Señalaron que distintos constitucionalistas afirman que el vicepresidente es también un legislador. Integra este cuerpo, lo preside, vota, es más, da la mayoría para que las leyes salgan, puede bajar y opinar en los temas que quiera. ¿Por qué presidía el Senado? ¿Cómo se cuentan los integrantes del Senado? ¿Somos 30 o 31 a la hora de votar? Las leyes, ¿cómo se resuelven? ¿Cómo se sancionan? ¿Cómo se votan? ¿Por qué a veces hemos votado 16 a 15? Y entonces el presidente del Senado tenía el voto. Vota en todas las leyes, en todas. Y se dice que no es legislador. Entonces es legislador, según usted. No, hay dudas, sí, hay dudas. Yo tengo mis dudas. Bueno, vamos a presentarlo como corresponde. No, sin Senador duda, del Partido Independiente, Pablo Mieres, muchas gracias por habernos ¿Qué tal? Un acompañado. gusto. Encantado. ¿Y por qué, cuáles son sus dudas? Se basa en la Constitución, en el artículo 149 y siguientes. El órgano vicepresidencia de la República está regulado y previsto en la sección Poder Ejecutivo. Entonces, cuando uno tiene que armonizar la expresión legislador con lo que es la esencia del tema, que es cuál es la naturaleza jurídica del cargo de vicepresidente, más allá de la función de legislador, que se le da la propia Constitución. Y se la da en condiciones muy especiales, porque dice la Constitución, el Senado se compone de 30 miembros, dice expresamente, y luego agrega, se integra con el vicepresidente que podrá votar, se le da voz y voto. Si fuera un legislador común y corriente, no es necesario aclarar que tiene voz y voto, porque va de suyo que lo tiene. O sea, si se aclara es porque es una situación excepcional. Cuando se disuelven las cámaras por el artículo 148 para llamar a nuevas elecciones, caso previsto en la Constitución, todos los legisladores, diputados y senadores ponen en juego sus bancas. El vicepresidente de la República no. Cuando asume el vicepresidente, ¿cuándo asume? El 1 de marzo, junto con el presidente. ¿Cuándo se va? El 1 de marzo, junto con el presidente saliente. Cuando juran juntos. Por lo tanto, no es claro que sea legislador en el sentido que entendemos por legislador. Que tenga función legislativa, eso no hay duda. Pero que no es legislador y que su naturaleza jurídica es un órgano del Poder Ejecutivo, yo lo sostengo y tengo elementos de juicio jurídicos, no políticos, para sostenerlo. Bien, de todas maneras, permítanme ir a otra pregunta, porque la discusión jurídica, si finalmente eso no es legislador... No, es muy importante porque se aplica el 77 o no se aplica, tan importante como eso. Pero lo importante es eso, lo importante es que, por un lado, se están otorgando estos días subsidios a legisladores, uno, el ex diputado del Frente Amplio Mujica, después Mier, del Partido Nacional, y no se cuestiona nada, pero basta que se remita a la figura del vicepresidente, legislador, no legislador, que esto adquiere amerita discusión parlamentaria. ¿Por qué no se discute parlamentariamente si efectivamente lo que hay que hacer es seguir pagando subsidios? Porque no cabe duda sobre que tiene derecho a subsidio. Lo que cabe duda es quién lo tiene que pagar. Si es del Poder Ejecutivo, lo tiene que pagar el Poder Ejecutivo y no el Poder Legislativo, como yo creo que con error se procedió. ¿No les parece que debe haber cosas más importantes que tengan que hacer los parlamentarios en estos momentos? Pregunto. ¿Más importante que cumplir la Constitución? No, cumpliendo siempre la Constitución. Pero bueno, estamos discutiendo eso. Gracias a Dios dejé Facultad de Derecho, porque lo jurídico evidentemente no es lo mío.
Y yo creo que acá podemos discutir horas con una biblioteca u otra, y seguramente hay argumentos de mucho peso para un lado y para el otro. Y ayer lo demostraron en el Parlamento, no se pusieron de acuerdo, porque para la gente del Frente había que... la Constitución respaldaba y para la oposición no, y así... La cuestión acá para mí es política. Y en definitiva, Raúl Sendic lo que tiene que hacer, si se mantiene coherente con su... Yo lo dije hace una semana acá. Si se mantiene coherente con su forma de pensar, señores, no discutamos más ese tema, no quiero subsidio, déjense de enfermar. Es político el tema. Olvídate. ¿Tú no querés que se cumpla la ley? Para mí, de fondo, el tema es político y yo creo que la ciudadanía hoy... Si recién hablaba con uno de los muchachos de la tribuna, a él le llevaba 1 año y 9 meses cobrar lo que Raúl Sendic va a cobrar en 1 mes de subsidio. Y al pueblo uruguayo en general lo que me parece que le mortifica sustancialmente es que una persona tenga derecho, después de las cosas que se llevaron a cabo por su mala gestión, todavía haya que pagar el subsidio. Me parece muy poco ético, me parece muy mal gusto, me parece que realmente estamos todos hartos de este tema. Claro, pero además yo creo que hay una cuestión, con el respeto que me merece el legislador, que acá lo que estamos discutiendo no es los subsidios, es el subsidio a Raúl Sendic, porque ninguno de los legisladores que ayer estaba haciendo uso de la palabra, incluso los que presentaron algunos recursos administrativos, yo creo que para presentar un recurso administrativo e impugnar que determinada persona cobre, más allá de lo ético que yo pueda pensar si es que solicite o no ese subsidio, lo primero que yo tendría que hacer sería, mire que yo cuando me vaya no lo voy a cobrar, Y entonces moralmente estaré habilitado para impugnar. Poner en tela de juicio los planteó subsidios. discutirlo, fue el único que al menos ¿Usted lo haría discutir también? de ¿Le fondo parecería el tema, justo o no? No. Con toda franqueza, no. Me parece que el subsidio es un mecanismo que se tiene desde hace muchos años, muchísimos años. Se redujo sustancialmente, pero yo no quiero hacer demagogia con estas de 3 cosas, años me parece a 1. que atrás de todo esto está la demagogia. Decir que no tiene que haber receso parlamentario, que tenemos que funcionar del 1 al 31, como si hacer leyes fuera una fábrica de chorizos, que hay que hacerlas todos los días. Uno trabaja todos los días. Decir, como dijo el senador Bordaberry, que quedó como que en realidad del 18 al 30 se van de veraneo. Que porque no hay sesiones, no se trabaja, no es decir la verdad. Uno está trabajando, yo estoy trabajando, presenté un pedido de informes ayer, estoy trabajando en proyectos de leyes vinculados justamente con el tema de la transparencia. Tenemos reuniones, recibimos delegaciones, tenemos comisiones. O sea, yo no entro en ese juego. El juego de decir, hay que... No es el caso de todos, Pablo. Bueno, clarísimo, es cierto eso, pero es un problema de cada uno. Y en todo caso... ¿Por qué los legisladores tienen que ser diferentes a los trabajadores comunes? En todo caso estamos a un periodo de 5 años y la gente elige. Si la gente elige bien o mal, eso es otra historia, Alfredo. Y probablemente en muchos casos elegirá mal. Pero lo cierto es que cada 5 años uno se somete al escrutinio. Además, yo lo puedo decir con tranquilidad, porque yo hace 40 años que hago política y solamente viví de la política en cuanto a sueldo 10 años. El resto viví de mi actividad privada, o sea que lo digo con tranquilidad. Me parece bien que haya subsidio, quizás en vez de 1 año podría ser 6 meses, como es en el caso de los seguros de desempleo. También digo, hay muchos seguros... Bueno, el que renuncia no tiene ni seguro de paro. Hay muchos seguros de desempleo que se extienden mucho más de 6 meses. 6 meses, 1 año, 2 años. Pregúntenle a los funcionarios de Pluna, por ejemplo, ¿no? Pero quien renuncia... Por ejemplo. La renuncia... Y muchos otros funcionarios de distintas empresas. Pero el ciudadano común tiene 6 meses. El legislador tenía 3 años. Sí, pero a ver, no se renuncia. El trabajador común si renuncia no tiene seguro de paro. Pero a mí me parece que no hay que salir del foco. El foco es por qué Sendic. Y Alfredo lo decía bien. El problema es que nunca pasó, que un legislador renunciara por acusaciones de corrupción. Nunca pasó. Y menos un vicepresidente. El vicepresidente seguro, pero legisladores tampoco. Que renuncien en la mitad del periodo porque están acosados por causas vinculadas con la corrupción. Eso es lo que levanta el problema. Entonces, cuando surge el pedido de subsidio de Sendic, es que surge el escándalo. Yo creo que es un escándalo, políticamente es un escándalo que se haya solicitado el subsidio y que se haya otorgado. Pero a ver, ¿qué habría que decir entonces? Esperemos que la justicia se expida sobre el caso ANCAP, porque no hay una denuncia concreta en la justicia que le facturen el cargo o el delito de corrupto al vicepresidente.
Después está todo el cuestionamiento ético, La justicia está ¿no? investigando, Victoria, y Sendik va a tener que ir a declarar dentro de 10 días ante la justicia por una serie de imputaciones que están en la justicia penal. Pero independientemente de eso, todos sabemos que su renuncia fue motivada por un cuestionamiento de su propia fuerza política y que además después de eso salió el fallo de la JUTEP que se elevó a la justicia. Entonces, es una renuncia muy especial, políticamente hablando. Ahora sí se le da un marco que lo puede llegar a diferenciar de cualquier otro legislador que haya renunciado. Ese es el punto. Ahora, el Parlamento pasó por alto, por eso porque no discutió el tema en su momento. Ahora, más allá de la discusión política, que yo creo que no debió haber pedido el subsidio, igual el subsidio le hubiera correspondido al finalizar el periodo. Porque eso, de acuerdo a la ley, lo cobraría. Lo que pasa es que lo está pidiendo anticipadamente. Y ahí es cuando surge el artículo 77, numeral 10. Yo discrepo con Graciano. Yo creo que es legislador, no tengo duda al respecto. Es más, de hecho, todas las leyes que votamos en este periodo de gobierno, todas tuvieron su voto. Y en varias oportunidades, si él no hubiera votado, no se habrían aprobado. O sea que si no eres legislador, entonces se deberían anular las leyes que fueron votadas con el voto de Sendik. ¿Quién le paga el sueldo? Eso, ¿quién le paga el Senado? ¿Y qué tiene que ver? Pues yo estoy hablando de dónde está previsto. ¿Cómo se integra el Poder Legislativo? La tesorería, ¿Cómo se integra? del Senado no está por encima de la Constitución de la República. ¿Cómo se integra el Poder Legislativo? 130 miembros. La Asamblea General, que está integrada toda por legisladores, son 130 miembros, 99 diputados y 31 integrantes de la Cámara de Senadores. Entonces, no hay duda porque además el numeral 10 del artículo 77 no dice senadores y diputados, que ahí podríamos estar en discusión de si incluye o no al vicepresidente. Dice legisladores. Entonces, cuando dice legisladores, lo incluye. Yo no tengo duda. A ver, no tengo duda, no la tiene Martín senador, Rizzo, usted mismo plantea que el problema que surge con Sendik y no surge con otros ex legisladores que cobraron el subsidio remite a la eventual corrupción, falta de ética, de manejo público. ¿Y ahí qué tiene que ver ese argumento de si eso no es legislador? Lo que pasa, Victoria, es que independientemente de la razón política, hay que discutir la razón jurídica, porque jurídicamente no existe en la Constitución ni en la ley ningún artículo que diga si una persona renuncia porque está acusado de corrupción no debe cobrar. Entonces, ese es el problema. Hay que encontrar algo de qué agarrarse para. El problema es que hay que estudiarlo jurídicamente, pero hay que reconocer también que digamos, la tradición en la Cámara de Diputados y en algunos casos en senadores es otorgar el subsidio sin el requisito del artículo 77, numeral 10, lo cual está mal. No fue advertido o se asumió automáticamente. No es lo que se discute hoy. Ni está sobre la mesa. Saltó a raíz de este subsidio, porque este subsidio rompía los ojos que no debía pagarse. Entonces ahí empezó la investigación jurídica. Ahora, ¿por qué no se pudo anticipar el Parlamento y se aceptó, o tal vez no haya chance, por eso pregunto, una renuncia por razones personales? Bueno, a ver. Porque podía aceptarse la renuncia, pero vamos a ver por qué razones. Ese es otro asunto que está bien, me parece importante discutir, pero tampoco es cierto que la aceptación de la renuncia implicara aceptar el subsidio. Por una sencilla razón. El subsidio fue solicitado 2 días después. O sea, se presentó una carta de renuncia, se votó la renuncia y 2 días después se presentó una carta solicitando el subsidio. Por lo cual, sostener que cuando votamos en la aceptación de la renuncia le estábamos dando el subsidio es absolutamente insostenible. Pero eso no es lo que se aplica con, por ejemplo, Gonzalo Mujica, con, por ejemplo, Mier. Yo creo, a mí me preguntan, consistentemente no debería hacerse lo mismo. Es decir, se debería solicitar el subsidio y ser aprobado por los 3/5 de la Cámara correspondiente. Bueno, justamente el argumento que Pablo da ahora con relación a este tema, que a mí me parece, yo lo comparto, aún advirtiendo, vamos, es obvio que sobre este asunto hay miradas distintas, está claro, me parece, ¿no? Ahora, que haya miradas distintas nos puede llevar a confundir cuáles son las cosas verdaderamente importantes del asunto. Y sobre eso quiero decir, este mismo argumento que plantea Pablo acerca de por qué suponer que se haya aceptado por unanimidad la renuncia por razones personales equivale a dar un subsidio, creo que no, es inconsistente. Del mismo modo, por esa misma razón, no aplica decir que estamos hablando del Sendik porque es un caso que renuncia por corrupción, porque si hubiera sido ese el motivo, no lo hubiéramos aceptado por razones personales la renuncia. Acá está muy claro.
Sendik se transformó hace rato en una baldosa muy floja de la vereda del gobierno, que la oposición, con todo derecho del mundo, pisa porque se pica para el Frente Amplio. Luego de muchos errores, burradas políticas del partido gobierno, logra sacar la baldosa y de alguna manera se queda la oposición sin esa. Hay otra que tiene el gobierno para pisar. Y curiosamente es el propio gobierno que la pone en un gesto inadmisible de la perspectiva política, cuando todos sabemos que esto debió haber ocurrido así. Sendik debe cobrar el subsidio, claro que sí, y lo debe cobrar en febrero del año 20. Y san se acabó. Girar sobre esto una y otra vez me parece que es sacar el eje de la cuestión. Y otra cosa, Sendik, desde la perspectiva política, debe renunciar al subsidio. Otra vez falla, otra vez le erra el ex vicepresidente. Está generando un mal terrible, pero no solo a su partido. Le está generando un mal terrible a la democracia, porque estamos escuchando en esta misma mesa, a mí me preocupa, un día sí y otro también, discursos que son filodemagógicos y que atacan a algo fundamental, y es los políticos tienen que ser profesionales. Sí, señor, tienen que ser. Cuidado cuando los políticos no son profesionales, porque ¿sabés quiénes hacen política? Sino los ricos, los que no necesitan de sueldo, y los que salen por fuera de los partidos. Y esta es la partida de función de la democracia. ¿Puedo decir una palabra? Sí. Firmo al pie de todo lo que dijo Alejandro. Absolutamente, estoy totalmente de acuerdo. Pero para. Me vas a tener que votar, Pablo. Me permite, ya voy, Graciano, tribuna. Es importante porque... Sí, pero ya sé, pero también tiene que hablar la tribuna, ya voy contigo, Valentina. En realidad no estoy de acuerdo en que no se discuta al menos el tema del subsidio, y no voy a entrar en el circo de Sendik, subsidio sí o no, porque creo que debería renunciar, como ya lo han dicho. Sí, me parece que el gobierno hasta ahora ha hecho recortes por todos lados, incluso en lo que son las jubilaciones de algunos lugares, alegando que los topes son muy altos y disparatados. Creo que es inconsistente y me parece una hipocresía que no se considere tocar un subsidio que es realmente superior a eso que estábamos criticando antes. José Luis. Sí, yo lo que veo que en este momento, con todo respeto, como senador me está diciendo de que es tan especial la renuncia de Sendik, de que en realidad fue porque fue acosado y acusado. Entonces digo, estamos asistiendo a que un vicepresidente de la República, legislador o no legislador, porque es otra discusión que obviamente hay que darla desde el punto de vista jurídico, si respetamos la Constitución, pero usted me está diciendo de que en realidad, si se votó por razones personales, en realidad en el fondo todos sabían de que había sido acusado y acosado por cosas que no están comprobadas hoy. Entonces yo digo, en un Estado de Derecho, ¿cómo es posible, verdad, que en el trasfondo del asunto, para todos les conste de que hubo un acoso y una acusación que generó nada más y nada menos que una renuncia? Yo, por otro lado, y obviamente usted me lo va a poder aclarar esto, sí, claro. Pero por otro lado creo que estamos perdiendo un poco de vista y de posición de que se trata nada más y nada menos que parte de lo que es el derecho al trabajo, ¿verdad? Es decir, cobrar, por ejemplo, un subsidio que han cobrado todos los legisladores y que cobran hasta en este momento, me parece que es como perder un poco la perspectiva justamente desde los derechos del ciudadano, estas cuestiones que le asisten. Yo no comparto el tema de la baldosa floja, en todo caso la baldosa se ha transformado, me parece, más en un trampolín, porque me parece que más allá de la renuncia hay mucha gente que todavía sigue pisando y pisando ese trampolín para ver si algún rédito lo tiene. No me parece que Sendik tenga que renunciar justamente a cobrar algo que por derecho y por Constitución le corresponde. Bien, lo puede aclarar, sí, porque a mí tampoco me quedó claro el planteo. A mí me parece que además hay un verbo que yo rechazo radicalmente. Bueno, ahora, después de la pausa. Acosar nada. Lo explica después de la pausa, ¿le parece? Ya venimos. Sí, claro.